Vamos a grabar este video donde nosotros vamos a entender el crear el uso de las funciones con parámetros, a veces sin parámetros y dependiendo de cómo se necesite. Recuerde que en este caso lo que nosotros queremos es realizar una función la cual me permita escribir Universidad de Vizcaya de las Américas, que lo puedo tener en una variable, lo puedo escribir directamente en la pantalla. Entonces habíamos quedado que para comprobar eso, pues podemos auxiliarnos de una escritura de dos renglones en los cuales nosotros podamos visualizar el ancho de la pantalla. Recuerden que este ancho va a depender de lo siguiente. Yo aquí tengo la pantalla ya extendida en todo mi ancho y estamos viendo que esas dos líneas, una son 9 espacios y el número de carácter, ¿sí? Se van repitiendo para decirme que este es 10, decirme que es 20, 30, así sucesivamente hasta 130 caracteres. Esto recuerden que viene sacado de aquí de configurar, de presentación, y dentro de presentación vienen seleccionar fuentes. Yo tengo elegida la fuente consolas. Si esto yo cambio cualquier otra fuente, y cambio el número acá, puede ser que ya quepan más o quepan menos. Si tomen en cuenta que la fuente del editor, este es el editor, y la consola esto es la consola. Esto es a lo que se le llama la consola, por eso me dice fuente de la terminal. Bueno, no en sí la consola, sino la terminal, ¿sí? La salida. Entonces, el tipo de fuente se llama consolas. Consolas de tamaño 14, tanto para mi texto en mi editor y mi texto en mi terminal. ¿Ok? Entonces, eso va a depender, porque si alguien escoge cualquier otro tipo de fuente con cualquier otro tipo de, por ejemplo, no sé, se me ocurre, no sé, voy a agarrar Lúcida Console, por ejemplo, y le voy a bajar aquí está el ejemplo, noten que es distinto, y voy a ponerle 10, ¿sí? Vean, entonces si yo le doy aquí a aceptar, y ahora pongo mi salida, nuevamente lo voy a ejecutar, noten que ya me la hizo mucho más pequeña, y si yo la maximizo, noten ustedes que aquí el 130 queda aquí. Fácil esta distancia, no sé, más o menos son otros 30, 10, 20, 30. Casi toda esta distancia, así ojo de buen cubero, es esto. Entonces prácticamente en ese tamaño yo puedo meter 160 caracteres. Ok, obviamente si yo la agrando, más o menos este era el tamaño, entonces bien, aquí yo no puedo saber qué tamaño es. Yo lo estoy agrandando presionando la tecla control y moviendo la rueda del mouse. Ese es el que me permite agrandar o achicar mi fuente en forma directa. Pero recuerden ustedes que si yo le doy a ejecutar, y eso va a depender de configurar presentación, seleccionar fuentes, entonces la voy a regresar también a consolas y de tamaño 14, para que más o menos aceptar. Si yo lo vuelvo a ejecutar el programa, ustedes van a ver que a la hora de maximizar caben aproximadamente 130. Claro, aquí cabrían 1, 2, 3, como 4 o 5 caracteres más, pero supongamos que hasta aquí, ¿va? Entonces, lo que pretendo yo hacer, recuerden, es que aquí escribir yo, después obviamente esto lo voy a anular, este par de instrucciones, para que salga impreso a la mitad el título de la escuela, la Universidad Vizcaya de las Américas. Ok, entonces para eso me sirven este par de líneas. Entonces, si yo quisiera escribir el nombre de la escuela, por ejemplo, podemos poner una variable la cual me permita el usar, aquí estoy copiando, ¿sí? La variable le estoy llamando título, este es sin título, por ejemplo, lo vamos a llamar centrar texto, a la función, al algoritmo, le estoy llamando centrar texto, ¿sí? Entonces no hay necesidad, pero pues bueno, vamos a hacerlo bien, como se debería de hacer. Entonces yo debo definir la variable título como texto, ¿no? Como string,
Aquí me pone carácter, pero vean, ustedes pueden utilizar string y el programa lo acepta sin ningún problema como string. No, más bien no es string, es cadena. Como cadena. Y la palabra cadena significa string en inglés, entonces como string, aunque acuérdense que aquí eso lo vi que cadena, string y char creo, también creo carácter, es el mismo tipo, ¿sí? Entonces yo estoy definiendo que va a ser como cadena y entonces la cadena, esto es una cadena, vienen siendo muchas letras continuas. Puedo ponerlo entre comillas dobles o entre comillas simples. Aquí está entre comillas simples y también puedo utilizar el dos puntos igual, pero vamos a hacerlo como lo veníamos haciendo. Le vamos a decir que me asigne. Acuérdense que esto es asignar. ¿Ok? Bien, entonces si nosotros ya, como les había mencionado en la clase, aquí nosotros podemos ver que el texto universidad utiliza 35 caracteres, porque aquí está en el 5, pero de aquí van los 30. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera utilizar la función, aquí están los operadores y aquí vienen las funciones. Noten, aquí dice fun de funciones matemáticas. Estas funciones ya son predefinidas. Yo no las tengo que crear, ya vienen creadas. Entonces esta para cadenas es longitud. Voy a decirle longitud de quién, de la cadena, y en este caso la cadena, vamos a considerar que la cadena va a ser título. En la clase le había puesto nombre del texto directo aquí escrito, ¿no? Pero acuérdense que si aquí estoy utilizando la variable, pues entonces aquí escribo. Y a la hora de poner esto, pues entonces, si yo quiero verlo, le tengo que decir escribir. Escribir longitud como título, digo la longitud del título. Esto es lo que nosotros habíamos visto en la clase, ¿no? Entonces a la hora de ejecutar este programa nos está diciendo que aquí está este 35, ese es lo largo de la cadena de Vizcaya, ¿sí? Ok, entonces nosotros vamos a utilizar esta función. Entonces, ¿qué es lo que nosotros requerimos? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, analizo mi ejercicio aquí, y si me doy cuenta, por ejemplo, si yo quisiera centrar este 35 dentro de estos 130 espacios, lo único que tengo que hacer es quitarle la longitud de estos, en este caso son 2 caracteres, pero si yo quisiera hacerlo con el texto Universidad Vizcaya de las Américas, que son 35 caracteres, pues entonces a 130 le voy a quitar yo 35. Si lo hacemos con una calculadora, 130 le quito 35, menos 35 me da 95. Entonces, ¿qué es lo que me estoy sacando aquí? Si a 130 caracteres que caben le estoy quitando 35 caracteres que tiene el texto Universidad Vizcaya de las Américas, significa que me quedan 95 espacios no ocupados. Por lo tanto, si yo lo divido entre 2, esos 95 divididos entre 2 me va a dar 47.5. Como yo no puedo escribir a la mitad de un carácter, pues entonces o pongo 47, pongo 48. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tendría que hacer para centrar el texto Vizcaya de las Américas? Tengo que poner a partir de si voy a dejar 48, en la posición 49 aquí empezaría la U. Sí, Universidad Vizcaya de las Américas, y entonces aquí dan 48 espacios en blanco, acá van a quedar 47. Si acá pongo 47 y luego el texto y luego los otros espacios que no hay necesidad de escribirse quedan como espacios, sí, entonces voy a tener, si acá pongo 47, acá 48, si acá 48, acá 47. ¿Ok? Entonces es lo que tenemos que hacer, entonces es lo que yo le voy a decir a mi función que haga. Por lo tanto, vamos a escribir nuestra función. Voy a poner, y aquí está la función, en donde me la escribe acá arriba. Noten ustedes que la función me dice variable de retorno. La variable de retorno acá me está diciendo que si su función o su proceso calcula y devuelve algún valor, complete aquí el nombre de la variable que utilizará para almacenar ese valor. Si su función o su proceso no devuelve nada, puede eliminar la variable y la flecha de asignación. Entonces, como no me va a devolver nada, porque aquí le voy a decir que lo haga, entonces esta función
no se necesita, entonces la borramos y borramos también la asignación. Ahora sí, debo de escribir nombre. Acá en el nombre, me está señalando acá nombre, introduzca aquí el nombre que recibirá la función o subproceso. Entonces yo voy a llamarla centrar. Si por ejemplo esta función ya existiese, estaría aquí. Y yo no tengo ninguna función que se llame centrar. Sí, tengo una subcadena, concatenar, convertir, etcétera, pero no tengo una que se llame así, por eso elijo este nombre. ¿Y qué argumentos voy a llevar? Bueno, miren, vamos a hacer la siguiente consideración. Primero yo tengo que llevar el texto. Entonces voy a poner, no, pero texto si me lo pone en forma en número azul, significa que esa es una palabra reservada, entonces no utilizaría, vamos a ponerle nombre. Nombre. Sí, entonces, voy a llamarle cadena. No, porque cadena también ya lo tiene como palabra reservada. Miren, lo voy a escribir cadena. O cadena y me lo pone en azul, entonces no le puedo llamar cadena. Pues entonces, no, bueno, es que aquí puse un título. Entonces no quiero usar esta. Puedo usar un nombre distinto a este, el que sea. Sí, vamos a ponerle entonces nombre. Sí, ok, ahí va a estar el nombre. Esa va a ser una de las funciones que yo voy a tener. Entonces, si yo quisiera imprimir el nombre y el número de espacios en blanco que voy a dejar en un inicio, entonces aquí fíjense, ¿por qué? Porque si a mí se me ocurre, en lugar de poner espacios, ponle X carácter, lo puedo hacer. Entonces voy a utilizar como primer parámetro la cantidad, la voy a preparar así como cantidad, y como segundo parámetro el carácter, y como tercer parámetro el nombre. Aquí puede llevar espacios o no puede llevar espacios, es indistinto. ¿Sí? Entonces lo que sí quiero es que ustedes entiendan que son tres variables que en la función se van a llamar de esta manera. Por lo tanto, aquí en la función así tengo que nombrarlas. Acá no importa que yo la mande llamar, ok, yo la voy a mandar, voy a quitar esta línea, y yo le voy a decir, ¿sabes qué? Me vas a centrar en pantalla, centrar, y vas a tener que poner los argumentos, primero la cantidad de caracteres. Si yo la quiero centrar, tengo que poner en qué ancho, cuántos caracteres aquí te estamos diciendo que son 130, entonces en ese ancho. Más después vamos a saber por qué ok, coma. Y luego, ¿qué carácter voy a poner como separador? Entonces, o como parte al inicio. Entonces, pues van a tener que ser espacios en blanco. Por eso pongo un espacio entre comillas. ¿Y qué voy a enviar a la que los entre? Pues el título, la variable título. Entonces, con esto estoy mandando yo llamar tal cual como necesito mi función. La función todavía no estoy empezando a hacer nada, centrar, ok, ¿estamos de acuerdo? Entonces hasta ahí mi función debería de funcionar. Aquí el programa obviamente hasta aquí pues no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque lo único que estoy diciendo es, pues escríbeme, voy a anular esto de los 130 de momento para que vean que anúlalo, es un comentario. Entonces la función no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Pues porque la función la estoy mandando a llamar, 130 es cant, el carácter es el espacio en blanco y el nombre es título. ¿Pero qué contiene título? Universidad Vizcaya de las Américas. ¿Y por qué no me lo escribió? Porque aquí la función no le hemos dicho que lo escriba. Si yo le digo aquí a la función, ¿sabes qué? Escribir. ¿Y qué tengo que poner aquí? Pues nombre. Porque aquí yo estoy mandando el título, que es lo que quiero que escriba,
¿sí? Pero acá el título se lo pasa a nombre. Entonces acá, yo no importa cómo le llamen acá, acá se va a llamar nombre. Entonces, ¿qué quiero que escriba el nombre? Entonces, en esos momentos, si yo la mando a ejecutar, pues lo único que va a hacer es Universidad Vizcaya de las Américas. Pero acuérdense que aquí no está centrado y la idea es que la centre. Entonces, ¿qué tengo que poner al inicio para que entonces ahora se aparezca aquí centrado? Pues ya habíamos visto que tengo que poner 47 o 48 caracteres, ¿sí? Entonces, ¿cómo le digo que los haga? Bueno, pues puedo hacerlo de varias maneras. Una de las maneras que se me ocurre es utilizar contadores, ¿no? Entonces, yo voy a definir la variable i que voy a utilizar como entero, ¿sí? ¿Ya? Y es definir. Voy a definir i como entero, ¿ok? Y entonces, ¿qué voy a poner? Inicializamos ahí, le decimos que i en un principio va a valer 1, y lo que vamos a decirles es mientras i sea menor o igual que cantidad de caracteres que me dijeron, ¿sí? Entonces, can, ¿por qué tengo que poner aquí can? Porque aquí es la variable que le estoy diciendo, oye, tu línea, ¿cuántos caracteres vas a querer? En 130 caracteres, que ya los habíamos visto que eran estos, en 130 caracteres quiero que me centres. Por lo tanto, aquí va a ser 100, no es cierto, aquí no, aquí va a estar mal. Aquí yo tengo que calcular num_car, entonces voy a poner número de caracteres, ¿sí? Pero ese número de caracteres lo voy a poner como si fuese un número no entero, porque voy a obtener broncas. Miren, lo tengo que poner como un número real, ¿sí? Entonces voy a definir num_car, número de caracteres, como real. ¿Por qué como real? Porque ya vimos que me quedan 95 caracteres y 95 entre 2 me da 47.5. Entonces ese .5 no puedo meterlo en un entero, por lo tanto lo debo de definir como real. ¿Ok? Y entonces yo voy a decirle aquí que en un car lo voy a calcular. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Le vamos a asignar, ¿sí? Entonces, tengo que calcular yo cuántos caracteres tiene el nombre. Yo ya habíamos visto que esto mide 35, pero la idea es de que yo, en este caso es Universidad Vizcaya de las Américas, pero ¿qué tal si yo quiero ahora mandarle Campus Torreón en la segunda línea y que me lo ponga también centrado? Entonces, Campus Torreón no tiene 35 caracteres. ¿Cuántos tenga? Los que tenga. El programa debe de ser capaz de calcularlos. Por lo tanto, yo voy a poner un par de paréntesis. ¿Por qué? Porque le voy a decir, a ver, primero tienes que calcular el nombre, porque aquí yo en esta variable a mí me van a pasar el título que yo quiero imprimir. Entonces, nombre lo tengo que dividir entre 2. Entonces voy a poner la variable nombre, lo voy a encerrar entre paréntesis, la variable nombre, ¿sí? Necesito calcular su longitud. ¿Es longitud? Sí, longitud. Longitud de la variable nombre. ¿Sí? Ya. Esto me va a regresar el número. Yo sé que va a ser un número. Entonces, a la hora de dividirlo entre 2, no sería aquí entre 2. Primero tengo que quitarle a 130 a carácter a la cantidad de caracteres que me están pidiendo. Donde se va a centrar le voy a restar la longitud del nombre. ¿Sí? ¿Ok? Y todo esto primero que me haga la división, que primero me haga la resta, porque si no primero me va a hacer la división. Acuérdense, jerarquía de operadores.
aquí va un menos y aquí va un entre. Entonces primero me dividiría 35 entre 2 y luego le restaría a 130, y eso no es lo que quiero. Yo quiero que a 130, que es lo que vale Kant, le quite menos la longitud del nombre, que en el caso de Universidad Vizcaya de las Américas es 35, me va a dar 95, sí, y esos 95 dividirlos entre 2. Entonces, pues agrupo paréntesis, ¿no? Entonces aquí ya tengo 2 paréntesis que abren, 3 paréntesis que abren, entonces aquí cierra uno, aquí me va diciendo quién es su par, ¿no? Entonces con eso es suficiente. Yo pudiera omitir este par de paréntesis, pero también es válido ponerlos. ¿Sale? Entonces aquí yo ya sé cuántos caracteres tengo que poner del lado izquierdo. Se llama la variable numcar, los va a tener. Así es que mientras i sea menor o igual que numcar. ¿Por qué? Porque son los caracteres que yo voy a poner del lado izquierdo antes del texto. ¿Sí? Entonces aquí ¿qué voy a hacer? Bien, voy a nombrar otra variable. Voy a nombrar otra variable de tipo definir. Voy a llamarle, no sé, letra como carácter. O sea que esto va a llevar una bola de caracteres. La pude haber nombrado carácter o cadena, es lo mismo, ¿sí? Aquí estoy utilizando la palabra carácter y acá abajo utilicé cadena. Es exactamente lo mismo. Y voy a definir aquí que letra le voy a asignar vacío. O sea, en un principio no tiene ningún carácter. Esto es vacío, ¿sí? Aquí cuando yo la defino, está declarada, ya existe en la memoria, pero está nula, porque no le he dicho, oye, quiero que en un principio valgas tanto, ¿sí? Entonces aquí le estoy diciendo, quiero que en un principio no tengas una cadena vacía, tengas vacío, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando una vez que yo ya calculé el número de caracteres que voy a poner y voy a utilizar i igual a 1 y va a terminar hasta que numcar sea el número, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues aquí en el fin mientras va a ser, ok, primero a letra le vas a poner su valor inicial, así es que va a ser el carácter que yo voy a poner más letra. ¿Cuánto vale carácter? Car, aquí está, miren, acá me lo estoy pasando. Entonces car, cuando lo voy a llamar es un espacio en blanco. O sea, aquí ustedes pueden decir, bueno, en lugar de poner espacio en blanco, vamos a ponerle, por decir algún asterisco. Entonces yo quiero que me imprimas asteriscos antes para que queden centrados. Obviamente le pongo un espacio en blanco para que se vea que no hay nada y me dé el efecto que está centrado. ¿Por qué? Porque estoy poniendo espacios en blanco. La persona que ve el programa ejecutar no sabe que yo estoy poniendo espacios en blanco. Por eso es que es su valor primero del espacio más lo que va a valer la letra. Cuando en un principio vale vacío, entonces yo lo voy a poner. O puedo ponerla, porque todas van a ser iguales. O sea, aquí puedo hacerlo así, o puedo hacer letra más car. Es indistinto, ¿sí? ¿Y por qué el más? Porque este es un operador de concatenación. Cuando yo sumo variables de memoria con tipo cadena o carácter, se es juntarlas. Ok, en un principio no tiene nada, ahora va a tener un espacio en blanco, ¿sí? Tengo que incrementar ahora i, aumentalo con i más 1, ahora i vale 2. Entonces se regresa y pregunta, 2 es menor o igual que 47, por ejemplo, si va a ser Universidad Autónoma, Universidad Vizcaya de las Américas, sí, entonces el numcar va a terminar con 48, 47, ¿va? Entonces entonces me dice, es menor que 47, sí, entonces ahora ya tenías un espacio aquí en letra, súmale el valor de car, y car era otro espacio. Por lo tanto, ahora la letra va a contener 2 espacios y así sucesivamente. ¿Qué significa? Que cuando acaba este ciclo,
yo ya metí lo que calculamos como número de caracteres que van a ir antes del texto. Entonces aquí los va a poner y entonces finalmente yo voy a escribir letra, porque va a contener el número de espacios que yo necesito más nombre. Y con esto ya va a estar centrado. ¿Sí? ¿Qué va a centrar? Título. ¿Y qué contiene título? Universidad Vizcaya de las Américas. A ver, vamos a probarlo. ¿Sí? Véanlo, ya está centrado. ¿Ok? Vamos a ver cuántos caracteres calculó. Para ello, yo elimino los comentarios, me va a escribir estos y debajo me va a poner Universidad Vizcaya de las Américas centrado. Recuerden que esta instrucción lo único que está haciendo, le está diciendo tu variable llamada título vas a contener esta cadena y la que está imprimiéndolo es esta. ¿Estamos? Ok, entonces ahora sí, vamos a probarla. Y noten ustedes que cuando maximizo me está dejando 47 espacios en blanco al inicio. Y de este lado van a quedar 48. ¿Sí? Entonces, ahí función me va a calcular 47 y medio, pero el medio, no, como no se puede poner, no lo pela y entonces me deja los 47. ¿Ok? Entonces, más 35 y luego más 48 me van a dar los 130 caracteres. Ahora, yo les comentaba que por qué le tenemos que decir el 130. Porque si yo agrando y les digo, a ver muchachos, yo tengo una tamaño de función en donde, aquí por ejemplo, si yo tuviese, no sé qué tamaño, pero yo voy a maximizarla y quiero que queden centrados en 84. Aquí está el 80, 81, 82, 83, 84. Quiero que en 84 caracteres Universidad Vizcaya quede centradito. Entonces lo único que tengo que hacer es aquí ponerle 84. Y ya con eso me lo va a centrar. ¿Por qué? Porque aquí en la función yo la diseñé así. ¿Qué cantidad de caracteres? Y acuérdense que aquí la cantidad se la resto a la longitud del nombre, ¿sí? Y luego todo ese resultado lo divido entre 2, que es la variable nuncar. Y entonces aquí estoy haciendo el número de espacios, estoy creando la variable letra con el número de espacios que va a llevar para que quede aquí centrado. Letra más el nombre me va a dar el efecto del centrado. ¿Sí? Entonces lo ejecutamos. Acuérdense que era 84. Yo maximizo, tengo que hacer esto grande para que el 84 me quede a la orilla. Ahí está, en 84, Universidad Vizcaya de las Américas está centrado. Noten ustedes que aquí en la posición 28, son 28 espacios aquí, y entonces acá tiene que tener 29 espacios. Sí, porque Universidad Vizcaya de las Américas siguen siendo los 35 caracteres. ¿Estamos de acuerdo? Si yo quiero poner aquí, en lugar de espacios, quiero poner asteriscos aquí, bueno, pues entonces lo que tengo que hacer es poner aquí, mandar llamar, en lugar de espacios pongo asterisco. Estamos y me va a poner los tantos asteriscos se necesiten. Quedamos que iban a ser en 84. Ahí están los 84. Espérenme tantito porque ahí está. Aquí están los 28 símbolos de espacio que está poniendo, para que vean que lo está haciendo. ¿Y por qué no me los puso acá? Porque aquí no le dije que me pusiera letra. Si yo le digo que me ponga letra, me va a poner otros 28. ¿Por qué? Porque acuérdense que los puntos 5 aquí no cuentan. Entonces, si fuera, no sé, 28.5, pues entonces nada más se quedó con el 28. Entonces me pone 28 aquí, me va a poner 28 acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá no los necesito. ¿Por qué? Porque siempre voy a querer centrar. Bien, yo puedo quitar aquí este símbolo para que siempre sean espacios, y entonces aquí en la función quito el carácter, ¿sí? Y ese carácter aquí, en lugar de utilizar una variable, les digo que es un espacio en blanco, porque siempre van a ser espacios en blanco.
y eso me daría el siguiente efecto, miren. Ahí está, acuérdense que aquí está sobre 84, pongo hasta que me dé 84 aquí, ahí están los 84 y ahí están los 28 espacios, Universidad de Vizcaya de las Américas. Que ahora lo quiero hacer en 70, aquí está, miren, aquí está con 70. Entonces aquí ya no está redondeado porque este está calculado, perdón, no está centrado, porque aquí está calculado a 80. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ahora lo quiero a 70, le digo que el ancho de la línea es de 70, ¿sí? Ahora sí, ya saben que esto nada más me servía. Bueno, sí lo tengo que escribir porque no sé en qué momento es el 70, ¿verdad? Entonces yo le doy, lo maximizo y ahora empiezo a ampliar hasta que me dé el 70. Ahí está el 70 y entonces ahí está Universidad de Vizcaya de las Américas centrado. Significa que dejó 17 caracteres. Ustedes hagan de cuenta, esta segunda línea no la pelo, esta segunda línea no la pelo y entonces aquí me quedan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 caracteres. En un ancho de pantalla de 70 caracteres está centrado Universidad Vizcaya de las Américas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Voy a regresarlo igual a su 130 para ya no andar cambiando el tamaño. Fíjense ustedes en el video si se aprecia bien. Y entonces puedo poner centrar también en 130. En 130 vas a centrar ¿qué? Ah, pues ahora quiero que me escriba Campus Torreón. Campus Torreón. ¿Sí? Ok, ya mandé llamar a la función con sus dos parámetros con las cuales lo dejé. Sí, la mandamos llamar y noten ahora sí, ya no necesito yo demostración de esto, entonces puedo cancelar este par de líneas. Si yo quiero cambiar el ancho, ese par de líneas las sigo dejando para futuros fuentes, ¿no? Entonces ahora sí lo ejecuto. Nótese que al maximizar ahora sí Universidad de Vizcaya de las Américas y Campus Torreón están centrados. ¿Sí? Ahora, mi siguiente reto, ya tengo una función que le envíe la cadena que yo quiero, me va a poner centrado. Imaginen ustedes que ahora quiero poner el nombre de la materia del lado derecho. Entonces, ¿cómo le hago para que ahora del lado derecho quede la función? Pues entonces pues sería casi muy semejante, nada más que no divido entre dos, porque todos los espacios los voy a mandar primero a escribir. Así es que mi función centrar me va a servir perfectamente. Le voy a decir, señalo todo, control C, me voy aquí, le doy control V. Tengo dos funciones que se llaman centrar, lo cual pues no debe de ser. Entonces esta segunda función se va a llamar derecha. Y va a tener lo mismo en cuántos caracteres quieres que te lo envíe a la derecha con su misma variable. Así es que aquí lo único que voy a hacer es quedamos de que no se va a dividir entre dos. Eso es todo. Entonces el número de caracteres va a ser la cantidad de caracteres que se están enviando. Le voy a restar la longitud de la cadena, que en este caso se llama nombre, la variable. Entonces yo ya la tengo, ya calculo, genero mi variable letra que va a tener todos los espacios que necesito y se la sumo a nombre y con eso yo ya estoy alineando a la derecha. Es sano aquí, no pasa nada si se queda aquí, pero es sano para no confundirnos, dejar espacio, ¿no? Entonces yo ya puedo escribir aquí a la derecha, me vas a escribir en 130 caracteres de ancho que estoy utilizando la cadena programación. Cierro las comillas, cierro la función, ¿sí? Y vamos a probarla, ¿sí? Entonces yo maximizo mi pantalla y vean como programación. Recuerden que aquí quedaban unos cuantos caracteres de los 130. En la posición 130 queda la letra N. Por lo tanto, yo ya envié a la derecha de mi pantalla el texto que yo quiera. Si yo quiero por probar aquí poner mi nombre también o la semana, la fecha, por ejemplo, vamos a poner, en este caso, yo estoy grabando el video el 27 de marzo. Entonces voy a poner acá
otra cadena que a la derecha me la mande en 130 caracteres. Me falta que abrir paréntesis. En 130 es que estoy presionando otra tecla. A la derecha en 130 caracteres me va a poner que es sábado 27 de marzo de 2021. Ok, se acaba aquí la cadena. Puedo escribir la cadena directa o puedo ponerla en una variable y mandar la variable, o puede ser esto una función que me regrese una cadena y enviársela para que la alinee, ¿sí? Y ya lo podemos probar. ¿Sí? Ahí está, miren. Entonces yo ya estoy creando dos funciones que son muy semejantes que me sirven para alinear el texto. ¿Sí? Entonces, muchachos, con esto queda demostrado en este video cómo podemos crear, en este caso, dos funciones. Finalmente, ya nada más, ¿qué pasa si yo quiero poner aquí a la izquierda? Pues a la izquierda, pues no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque nada más es escribir sin hacerle nada. Yo puedo hacer una función que se llame izquierda y que nada más lo haga. ¿Sí? Entonces, le decimos aquí función. Me la está poniendo hasta mero arriba, todas las pone hasta mero arriba, no importa aquí el orden donde vaya. Entonces esta no la utilizo, esta tampoco. Y aquí le voy a decir, perdón, borré la palabra función, no importa, la ponemos función izquierda. En la función izquierda, lo único que va a llevar es el puro nombre que voy a alinear porque no necesito, porque por default se alinea a la izquierda. ¿Sí? Entonces el nombre, y entonces aquí le voy a escribir nombre y ya está alineado a la izquierda. Lo que mande únicamente izquierda. Izquierda. Entonces si aquí yo quiero escribir mi nombre a la izquierda, pues entonces yo nada más le digo izquierda, ok, y tengo que decirle mi cadena, ¿verdad? En mi caso le voy a poner que me ponga José Luis. Ok, entonces esto lo va a escribir y por default siempre escribe del lado izquierdo, ¿no? Lo volvemos a probar, la maximizamos y nótese como por default siempre escribe del lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hasta aquí detenemos este video y espero que con esto les quede claro el funcionamiento. Voy a hacer después otros videos para hacer otro tipo de funciones, ejemplos con distintos tipos de datos, ok, con otro tipo de cosas que haga la función, ok. Bien chicos, entonces hasta la próxima.